Que estaba en el grupo anterior, que estábamos adelantando más o menos de qué se iba a tratar este panel, tiene que ver con la democracia, la representación, el sistema electorales, que va a estar a cargo de Martín D'Alessandro y de Marisa Duarte. Bueno, Martín es licenciado en Ciencias Políticas, realizó una maestría en Investigación en Ciencias Sociales y se doctoró en esa misma línea, en Ciencias Sociales, y actualmente se desempeña como profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires y como presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Entre otras cuestiones, es investigador del CONICET y del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Dicho esto, Marisa también, por su parte, es socióloga y cuenta con una maestría en Sociología Económica por la UNSAM y ha realizado además un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona. Preside desde el año 2015 el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, IADE, y es directora de la revista Realidad Económica. Ha publicado junto a Ana Castellani, David Debrot Sánchez y Martín Short el libro Más allá del pensamiento único, del cual lo habíamos nombrado también en otros paneles. Este libro, interesante por supuesto para hacer una lectura después, ¿no? De escuchar a ellos, a los protagonistas de esta tarde. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Vamos a tratar de ajustarnos con Martín a los tiempos. Y bueno, mi papel un poquito acá en esta tarde va a ser dar unas pinceladas interpretativas acerca de la situación política que atravesamos y las dificultades para generar consensos mayoritarios a la que estamos sujetos en este momento. Después Martín le va a dar todas las soluciones a los problemas que yo voy a plantear. Así que un poco dibujando estas líneas, yo pensaba que una manera interesante de pensar los problemas de la democracia y el desarrollo era poder pensar en clave de algo así como elementos para desandar el malestar en la política, ¿no? Y acá se trata de poder mirar qué es lo que está ocurriendo en la arena política y ver cómo eso permea en los mecanismos de representación. El problema es que para poder representarse algo, primero debe estar claro qué es lo que se quiere representar. Y lo que está en crisis ahora es la caracterización que tenemos de los sujetos a representarse en la arena política debido a los grandes cambios a los que estamos asistiendo. Cambios que incluyen una transición de paradigma dentro del capitalismo, no se sabe a qué, y es probable que nosotros no vayamos a tener claro en el largo de nuestra vida de hacia dónde se dirigen estos grandes cambios. Si uno mira la sociedad argentina de los últimos 3 años, pensemos en el corte de gobierno, ha habido una gran movilización social que fue la que despidió a aquel gobierno, que ocupó los espacios públicos, se movilizó frente a los primeros indicios de lo que sería una política neoliberal clara, y se generaron colectivos, redes de participación política para preguntarse frente a qué procesos estaba, de qué manera se resistía a esa avanzada y con quiénes se caminaría ese proceso. Se produjeron movilizaciones, marchas, concentraciones, ollas populares, abrazos, toma de edificios públicos, paros generales, huelgas, todo parcial, todo desarticulado. Las manifestaciones estas fueron protagonizadas en general por la clase trabajadora y sectores medios, que pueden estar perfectamente incluidos en el primero, pero quiero puntualizar en que buena parte de los sectores medios estuvieron involucrados en estas reacciones. También las organizaciones de derechos humanos, un movimiento de mujeres muy potente, asambleas barriales, organizaciones sociales, partidos de izquierda y todos los que consiguieron encolumnarse en lo que hemos visto hasta ahora que serían los sectores opositores en términos de partidos políticos, ¿no? Todos ellos con muy escasa coordinación entre sí y con abiertas diferencias políticas. Vamos a ver ahora por qué las diferencias políticas y de estrategias y de horizonte de las manifestaciones.
El protagonismo, entonces, de todo este proceso político estuvo dado más por las bases sociales que por los referentes, ya sean sindicales o políticos, de esas mismas bases, que habían funcionado como referentes hasta muy poco antes. ¿Qué es lo que pasa? Que se produce un desfasaje entre las expectativas de esa base social y la posibilidad o la capacidad de expresar esos intereses por parte de los que habían sido referentes. Decíamos, el capitalismo en este momento afronta su etapa de mayor financiarización en un proceso donde además está en disputa la hegemonía a nivel global. A nivel continental tenemos que Estados Unidos, para fortalecer su posicionamiento frente a China, debe reforzar los vínculos en el territorio americano y esto se da con mecanismos que escapan a la institucionalidad que organizó el vínculo entre los países durante todo el siglo anterior. Escuchamos a la mañana en la excelente ponencia de Jorge Argüello cómo había sido toda ese devenir, digamos, de las instituciones de la posguerra, todo Bretton Woods, cómo eso había conseguido regular el conflicto entre los países, en tanto el Estado-nación funcionaba como una especie de continente de los conflictos con mecanismos, instituciones y procesos de negociación internos que garantizaron la paz social durante unos cuantos años. Eso está en crisis. Está en crisis, pero los costos de esa crisis siguen impactando sobre el Estado-nación. Y acá es donde está el verdadero problema, que es que se rompió un código de relación entre las economías, entre los países, y no se ha generado uno nuevo. Pero con el agravante de que la ruptura de ese código tiene, de hecho, una nueva regulación, donde parte de las políticas económicas que afectan a los países y a los estados-nación, esto que decimos que un poco no existen más o no tienen valor o no tienen significado, sin embargo, impactan sobre el interior de esos estados-nación políticas económicas, por ejemplo, que están diseñadas en espacios extraterritoriales para gran cantidad de países y que son instituciones que escapan al control democrático de cada uno de los países. Es el caso de las políticas determinadas tanto por el Fondo Monetario Internacional, que determinan formas de regular el modo de acumulación al interior de los países, pero sobre los cuales los propios países poco intervienen. El comercio internacional también está regulado por normas que a veces entran en abierta contradicción con las estrategias que tienen los propios países para el desarrollo. En definitiva, este descalce, digamos, entre una regulación que fomenta la libertad de los capitales, el carácter apátrida de los capitales, hablamos a lo largo del día de paraísos o guaridas fiscales, que sería más ajustado a lo que realmente son, un mecanismo de fuga de capitales hacia las economías centrales, cuando eso es conveniente para las economías centrales siempre, donde los estados-nación quedan inermes frente a esos procesos. Esta forma de reproducción del régimen capitalista a nivel global, que tiene su expresión en lo que va ocurriendo después en los distintos países según los alineamientos que van tomando respecto de lo que se lee como esa disputa entre Estados Unidos y China, como el gran marco en el que se están moviendo las relaciones entre los países, lleva a que nuestra América Latina se encuentre hoy frente a una oleada de liberalización, de financiarización de sus economías, de procesos de concentración muchísimo más agudos, pero también de desindustrialización. Y la desindustrialización a la que están siendo llevados tiene que ver con volver complementarias las economías de los países periféricos con, por ejemplo, la economía china, que es la gran demandante de productos primarios y para la cual en la división internacional tradicional del trabajo Argentina tenía un lugar de privilegio.
¿Cuál es el problema para que un país como Argentina, que ha sido industrialmente diversificado, bastante heterogéneo, una economía mediana grande, que ha tenido una acumulación de capital previa bastante importante, que se adapte a un esquema de crecimiento o de supervivencia de esas características? Es que vuelve superflua en realidad tanto la democracia formal siquiera, que siendo formal no es poca cosa cumplir con algunas normas, digamos, sino que además vuelve un costo en términos absolutos la expresión de los sectores, tanto trabajadores como empresarios vinculados a la industria, porque lo que necesita es la generación de materias primas. Entonces, se produce acá un cambio en la centralidad que tiene pensar que los sectores trabajadores y empresarios, pequeños, medianos, vinculados a la industria, también los grandes, ¿por qué no?, puedan tener capacidad de oponerse al gran capital financiero. En parte también porque hay vínculos entre unos y otros, no son sujetos aislados. Y acá es necesario volver a caracterizar en términos actuales qué es cada uno de esos sujetos. También en la vigencia del Estado-Nación, fíjense que la regulación de los vínculos capital-trabajo era bastante sencilla, porque la clase obrera era bastante homogénea y la clase capitalista no tenía tampoco tantas diferencias. Había procedimientos de articulación de los intereses que en general llegaban a buen puerto. Eso se ha desestructurado, en parte porque solamente un tercio de la clase trabajadora argentina responde al viejo esquema de empleo en relación de dependencia, con ingresos, un empleo en blanco registrado en relación de dependencia, y es muy probable que de por vida. Eso es muy poco significativo hoy en la gran configuración que han tomado las clases trabajadoras, donde tenemos a ese trabajador ubicado en sectores altamente tecnologizados y de punta, hasta aquel que es prácticamente artesanal, pero también tenemos al trabajador en trabajos informales, sin contratación formal y estable, y también tenemos a toda la gama de tareas que se vinculan a los servicios personales, que tienen regímenes tremendamente precarios. Ni hablar de eso es un 35%. Todo el empleo informal en Argentina ha tenido un piso, digamos, el techo ha sido bastante más alto, pero cuando mejor le ha ido a la economía argentina, el piso del empleo formal ha sido del 35%. Hay ahí un problema que responde y que habla de procesos estructurales de la economía argentina que no se resuelven en el plano de la política pública, sino la definición del modelo de desarrollo que se tiene. Han sido modelos de desarrollo, aún los inclusivos, que no han podido ir contra la exclusión de una parte importante de los trabajadores. Los trabajadores desempleados, además, quedan fuera de la posibilidad de interceder en la formación de esta alianza en términos igualitarios a los que funcionan el resto de los sectores, porque no cuentan con capacidad de representación corporativa de sus intereses en el sindicalismo. Hay nuevas formas de sindicalización que lo pretenden, pero el problema es que los sectores que se denominan excluidos, para que todos tengamos más o menos claro de qué hablamos, no interlocutan con el capital, son interlocutores del Estado. Y muy pocas veces, o una parte de ello, repercute sobre el Estado nacional. Estos sectores que son, yo decía, hay un 30% que son 35% de empleos informales y después trabajadores desocupados que
subsisten de alguna manera y que está muy bien que así sea y que hay políticas para ellos y demás. La interlocución que esos sectores tienen para sentirse incluidos en algún tipo de representación es el Estado. Y es el Estado local predominantemente, pero donde ahí no son el 20 o el 30% de los trabajadores, suelen ser el 80 o el 90%. Porque esa distribución general de lo que serían los trabajos formales, los informales y los desocupados, en las economías locales se reparte de manera tremendamente desigual, habiendo provincias donde es minoritario, muy minoritario, el desarrollo de actividades productivas, industriales y derivadas al mercado. La presencia del Estado en algunos lugares para sustentar la reproducción social de amplios sectores sociales es muy importante. Entonces, no es extraño que uno tenga dificultades para poder interpretar de qué manera se puede construir la representación de sectores tan heterogéneos. Esta discusión a la que asistimos desde hace 3 años, que si la unidad sí, la unidad no, si con este, con aquel, que decíamos, antes teníamos claramente una frontera que excluía una cantidad, que ahora se va corriendo la frontera porque vemos que la cosa no está tan fácil. Y no está tan fácil por esta misma razón, que es que las salidas habituales que se tenía para escapar de las coaliciones neoliberales en la Argentina tenían que ver con una alianza a la que le era beneficioso unirse entre trabajadores, en general industriales, y empresarios que se veían beneficiados con el acceso al Estado para poder determinar y para poder incidir mejor en las políticas públicas. Esa centralidad hoy está puesta en duda y repercute en la capacidad que tienen los líderes políticos de responder a una base social para la cual no hay un proyecto. Y acá pego la noción de democracia con la noción de desarrollo. No tiene sentido representar, primero, si no tenemos claro cuáles son los sujetos, y 2, para qué los queremos representar. Si vemos la ausencia de plataformas políticas, ya sea en el WhatsApp, que nos llegue un listadito de 10 cosas que harían, es muy difícil de construir, porque no tenemos una idea general del país que se quiere construir, porque está sujeto a estas encrucijadas que no las determinamos nosotros. Argüello decía hace un rato, hay que ver en qué está la región para ver de qué manera nos insertamos y navegamos mejor. Es una posibilidad. Pero la otra es ver qué tenemos nosotros, con qué contamos y hacia dónde queremos ir con lo poco o mucho que tengamos. Esa es la tarea de construcción de masa crítica, interpelando a los sectores populares. Si no, nos estamos olvidando que la democracia tiene como masa, como barro, lo político. Y lo político es lo que se genera en los barrios, en las calles, en las asambleas, en las plazas, después en los consejos, en los clubes, en los distintos grados de agregación, hasta que llega al partido político. Recuperar una parte de esa política viva que es capaz de dar insumos, recuperar la vieja noción del partido político, la vieja noción de representación, me parece que no estaría malo traerlo en épocas que tanto se habla de refundación. Y hablando de refundación, hay otro gran resquicio que nos deja librado una cantidad de deslices del sistema democrático y que tiene que ver también con la vejez de nuestra Constitución. Tenemos una Constitución que es de 1853, más allá de los avatares y de la reforma del 94, que tuvo algunos aciertos y otros no tanto, pero que fue un intento de actualizarla, que si uno entiende que la Constitución regula los vínculos entre los poderes del Estado y entre estos y la ciudadanía, los poderes del Estado podemos decir que eran más o menos lo mismo. Fueron sujetos a distintas normas que los fueron mutando un poco. Pero bueno, podríamos dejarlo pasar. Pero los sujetos para los cuales la Constitución nuestra prevé frenos y contrapesos para conseguir grados razonables de igualdad y de libertad que garanticen la convivencia dentro del territorio de la nación, no frenan ni contrapesan ninguno de las fuerzas que hoy operan en nuestro sistema democrático. Porque esa Constitución está pensada para lidiar con la aristocracia, la banca, la burguesía
y los trabajadores, y la Iglesia, perdón, que me estaba olvidando, todos esos sujetos terminaban en las fronteras de la patria. Ninguno de esos sujetos hoy se puede decir, buena parte de ellos, algunos no existen como tales, hay sujetos nuevos dentro de los cuales deberíamos poder pensar en medios de comunicación masivos, en una banca que funciona con códigos y con parámetros que son internacionales, que se sobreponen e incluso están en abierta contradicción con los intereses de la nación y por tanto, creo yo, debe ser repensada entonces la base estructural del Estado de Derecho con el que contamos. Con todas estas pinceladas, ahora Martín les va a dar las soluciones que vamos a encarar en muy poco tiempo. Chan. Bueno, yo quiero empezar dando las gracias a la Escuela de Gobierno de Chaco por su siempre amable invitación y por recibirnos siempre de una manera tan cálida, especialmente a su directora que está entrando en escena en este momento. Estoy agradeciendo, Mirta, a la escuela y a vos particularmente por la invitación de siempre. Bueno, gracias también, Marisa, pero no sé si agradecer porque despierta una serie de expectativas, pero sí gracias a ustedes 20 que están acá hoy. Yo creo lo siguiente. Mirta nos convocó para que trajéramos algunas reflexiones sobre la democracia, la representación y algo de sistemas electorales. Y bueno, no solamente lo creo yo, sino que es evidente en todos los diarios del mundo que la democracia está muy mal o atravesando crisis muy serias, la representación está muy mal o atravesando crisis muy serias, y los sistemas electorales las más de las veces embarran la cosa en lugar de tratar de emparcharla. Entonces, por supuesto que el escenario es muy complicado, cuando bajamos a la Argentina es todavía peor, pero para no empezar autoflagelándonos con todos los problemas que tenemos en la Argentina, vamos a poner un poco, quisiera yo en unos minutos, en perspectiva todos estos problemas, porque, bueno, mal de muchos, consuelo nuestro. Entonces, hay algunos, para hacer un repaso general de todos los problemas que tiene la democracia y sobre todo la representación, ¿no? Ahora, la democracia y la representación no pueden pensarse, esto estaría de acuerdo toda la literatura de la ciencia política regional y mundial, es el problema de los partidos políticos. Y obviamente el tema de los partidos políticos es un tema que a los politólogos nos encanta porque es un poco el tema que ha hecho nacer a la ciencia política y es casi como la etiqueta que identifica a la disciplina, ¿no? El estudio de los partidos políticos, eso le dio una gran impronta para nacer y para consolidarse como una disciplina autónoma. Entonces, vamos a los partidos políticos. ¿Qué está pasando con los partidos políticos? Ya sabemos la crisis de hace 30, 40 años, de los años 60 que se viene hablando de las transformaciones de los partidos políticos y se ha escrito mucho. Vamos a hacer un repaso muy breve para entrar en calor. Pérdida, ¿no?, de su robustez política y de su robustez organizativa, sobre todo a causa de los avances y la revolución de los medios de comunicación, ¿no? Ni hablar la segunda generación, que es la revolución de las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué voy a invertir en un partido, en militantes, en estructuras, en comités, si me es mucho más barato tener unos trolls o un agente de prensa que me consiga ir a intratables? Bueno, eso viene sucediendo desde hace mucho tiempo, es algo bien sabido y es uno de los elementos centrales de las crisis de los partidos. Dos, la volatilidad electoral, ¿no?, en parte por los cambios en las estructuras socioeconómicas, la muerte del mundo de la fábrica, la terciarización de la economía, etcétera, todo lo que damos en todos nuestros cursos, el resultado de todo eso es la volatilidad electoral, ¿no? No hay electores creíbles, ¿no? Los votantes son muy inestables
crece en prácticamente todos los países del mundo la cantidad de gente que decide su voto durante la campaña electoral, durante la última semana e incluso al entrar en el cuarto oscuro. El último día hay como un porcentaje de un 8% en la Argentina que decide el día de la elección a quién va a votar. Ante ese escenario, obviamente, entonces la competencia política es más difícil de decodificar. Bueno, ¿por qué? Porque esa competencia es menos estructurada, es más aleatoria. Las fronteras, ¿no?, que delimitan las alianzas posibles de cara a las elecciones para cargos públicos son impredecibles, ¿no? Impredecibles. Caída de la participación electoral, caída en los niveles de afiliación en todos los partidos del mundo, problemas complejos que le suben el precio a los expertos que son supuestamente capaces de resolver esos problemas complejos y le bajan el precio a los políticos intuitivos o a las recetas o a los diagnósticos generales. Bajísima confianza de los electorados en los partidos políticos, ¿no? De todas las instituciones que inciden en la vida pública, los partidos políticos son en todas las encuestas generalmente de los peor votados. A consecuencia de todo esto, las políticas públicas que llevan adelante los gobiernos no tienen un fundamento partidario, no se elaboran en las usinas de los partidos, todo eso prácticamente no existe más. Lo que existen son los focus groups, ¿no?, que pesan muchísimo más que los delegados del partido, por ejemplo. Por lo tanto, para atraer electores, los líderes recurren a otros mecanismos para atraer electores y no a las estructuras partidarias. Bien. Los partidos están en la lona, pero recordemos que la democracia depende de los partidos. O está pensada, ¿no?, está pensada en su teoría y en su plasmación en instituciones prácticas, como decía Marisa recién, alrededor de la idea de los partidos políticos, por lo menos en el siglo XX. Como dijo un politólogo holandés, leo la cita porque es simpática: si la religión se expresa cada vez menos dentro de las iglesias, el ejercicio físico cada vez menos dentro de los clubes deportivos, la defensa de los intereses sectoriales cada vez menos dentro de cámaras empresariales o sindicatos, el trabajo cada vez menos dentro de la oficina o la fábrica, el amor cada vez menos dentro de la institución del matrimonio y las diferencias de género cada vez menos dentro de las diferencias entre varón y mujer, no es de extrañar entonces que la política se exprese cada vez menos dentro de los partidos políticos. Hasta acá es el canon. Hasta acá es cualquier clase de introducción a la ciencia política en cualquiera de las 43 carreras de ciencia política que tiene la Argentina. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está lo nuevo?, ¿no? Porque en algún punto podríamos decir, bueno, todo esto que está pasando ya se viene diciendo desde hace 50 años, perfecto, pero ¿cuál es la vuelta de tuerca nueva que agrega, creo yo, más tragedia a todo este problema? Bueno, primero, que todo esto más o menos se podía llegar a decodificar, tolerar, pensar en términos de metamorfosis, etcétera, en un contexto de una bastante aceptable para el funcionamiento de las instituciones democráticas desideologización. Con esto quiere decir poca polarización, sociedades con, en términos generales, políticamente, poca grieta, ¿no? Entonces, todo esto se podía soportar con poca grieta y con prácticamente ausencia de partidos antisistema. Ahora, cuando vuelve sobre este telón de fondo de crisis que estamos describiendo, aparece la polarización política,
y aparecen los partidos antisistema, bueno, las cosas se empiezan a poner un poquito más complejas, ¿no? Y en segundo lugar, el segundo problema más nuevo, creo yo, es que, bueno, se está terminando una visión positiva sobre lo que muchos politólogos conocían como el gobierno compartido. O sea, la posibilidad de hacer coaliciones medianamente creíbles, medianamente estables, ¿no? Y medianamente sustentables, ¿no? Esta idea de compartir el gobierno. Esto, por supuesto que todavía hay en Alemania, gran coalición, fantástico, pero como tendencia en general lo que estamos viendo en muchos países muy importantes, obviamente en primer lugar es Estados Unidos, en segundo lugar son los problemas del Brexit, en tercer lugar Italia, etcétera, muchos de nuestros casos de América Latina están sufriendo una regresión de la visión positiva sobre esta fórmula para sobrellevar el régimen democrático y hacer medianamente posible o aceptable la representación. Si esto es correcto, el problema es mucho más grave que hace 10 años cuando ya sabíamos gran parte de los elementos de la crisis. La pregunta un poco central es si el ocaso de los partidos políticos va a significar el ocaso de la democracia. Algunos autores creen que sí, otros creen que no. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que repensar los diagnósticos pesimistas. Porque el diagnóstico pesimista decía, sí, el ocaso de los partidos va a llevar al ocaso de la democracia. ¿En qué sentido? En el sentido que va a hacer surgir el gobierno de los técnicos, el gobierno de los expertos, ¿no? El gobierno como mera administración de los recursos. Esto sería un problema. Este es el problema que veían en los 2000. Hay un autor muy bueno, un politólogo muy famoso irlandés que se llamaba Peter Mair, que tenía un poco esta visión. Ahora, ya que estamos en confianza, yo me animo a tratar de darle una vuelta y conversar entre todos este tema que creo que es preocupante para todos los que estamos acá, que es que el ocaso de los partidos políticos es peligroso para la democracia no tanto porque dé lugar a un gobierno de los técnicos, sino porque hace ingobernable al sistema. Ojalá la preocupación fuera todavía como la de Peter Mair hace 20 años o 15, que fuera, van a venir el gobierno de los técnicos. Mi impresión es que el escenario es posiblemente peor. Ahora, bueno, dijimos que estamos en confianza, entramos un poco en calor, vamos a la Argentina. Ese gobierno de Macri, y aviso, ¿no? Porque el que avisa no es traidor. Entonces, con animus provocandi, digo, el gobierno de Macri, ¿no? El gobierno de Cambiemos, ¿es un gobierno de técnicos y expertos? No. Hay, sí, hay, más que antes, habría que ver. Pero no me parece que sea un gobierno exclusivamente de técnicos. Es un gobierno claramente de derecha neoliberal. Me permito tener mis dudas acerca de esto. Pero igual, aclaro, por supuesto estamos de acuerdo, el gobierno de Macri es malísimo, pero que sea malísimo no lo hace necesariamente tecnocrático ni no lo hace necesariamente de derecha. Me parece que ahí hay otras cosas que están dando vueltas que complejizan el análisis y
eventualmente complejizan la forma de pensar la salida de los problemas en los que estamos metidos. A mí me parece que lo más característico del gobierno de Cambiemos no es ser de derecha, no es ser neoliberal, porque es un poco como una tragedia griega, ¿no? Es un tipo que llega con el sombrero de neoliberal, noventista, y se esfuerza por no serlo, y no lo es, pero aún en contra de su propia voluntad tiene que obligadamente terminar siéndolo, ¿no? Entonces, bueno, pobre hombre. A mí me parece que es noventista por otras cosas. Hay un... voy a dar algunas características de... Bueno, no voy a decir de quién, de un gobierno, ¿no? Que reivindicaba para sí mismo su carácter netamente despolitizador, su carácter de afrontar de manera técnica los problemas complejos del mundo contemporáneo, un gobierno que incentivaba y exhortaba a su ciudadanía hacia la autonomía de los individuos. No hay que esperar todo del Estado, la sociedad también, tiene el entrepreneurship y todos podemos y todos juntos. Un gobierno que hablaba no en términos de actores colectivos, sino que decía la gente. Que hablaba en términos de el tratamiento y la administración prolija de los problemas, lo que en algún momento alguna rama de la ciencia política llamaba la gobernanza, que se decía a sí mismo que era la nueva política, ¿no? Una nueva forma, porque el pasado, esto que ya nos condujo al fracaso, tenemos que dejarlo atrás, ahora hay que tener, ¿no? La política es una cosa nueva, tiene que ver con simplificarle la vida a la gente, etcétera. Es podríamos decir, un gobierno que trata no tanto de ocupar un rol de liderazgo, sino un rol de movilizador, ¿no? Armar equipos, es un líder, una cosa, ¿no? Un gobierno movilizador, de alguna forma subordinado a la sociedad, ¿no? A las fuerzas vivas, a la sangre, al ímpetu vital que está en la sociedad civil, que no reniega del management experto y que se decía a sí mismo producto de un cambio cultural, es decir, de nuevo, no una vanguardia, no un liderazgo de vanguardia, sino el producto de una ola que lo excede y lo trasciende. Bueno, llegamos nosotros porque somos los hijos de los Beatles, como dijo un ministro, ¿no? Bueno, todas estas cosas no las reivindicaba un gobierno neoliberal. Todas estas cosas las decía Tony Blair. Uno puede decir, bueno, tampoco es que era un líder marxista, ¿no? Estamos todos de acuerdo, pero no identificaríamos a Tony Blair ni con la ausencia de pensamiento, ni de la reflexión, ni necesariamente con los recortes neoliberales, sino que hay una necesidad, digamos, la tercera vía también se encontraba o trataba de buscar alguna alternativa medianamente, digamos, aséptica frente a problemas reales de la economía, ¿no? Bueno, a veces cuando hay que recortar, ¿no? Cuando falta, hay que recortar. Sino que al mismo tiempo de asumir y reconocer las necesidades imperiosas de la economía, trataba de hacerlo con un carácter interesado en el sentido de no desentenderse de la problemática social, incluso de los sectores populares. Algunos han dicho, bueno, ¿no?
la política tradicional es la política con mayúsculas, ¿no? Mientras que esta segunda forma de entender la política es una política con minúscula, en el sentido de que es una política netamente administrativista y que no lidera. Para mí, uno de los clivajes, esta es otra palabra que nos encanta a los politólogos, uno de los clivajes que nos puede permitir echar un ojo de una manera interesante a la política argentina es pensarlo de esta manera. Bueno, hay una forma de mirar una nueva política, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, cuáles son los desastres a los que lleva, y de la vieja política, cuáles son sus ventajas, sus desventajas y los desastres potenciales a los que lleva, ¿no? Y acá me parece que nadie está libre de pecado, ¿no? Ni el peronismo ni el no peronismo. Ni la derecha ni la izquierda, si es que existe tal cosa en la Argentina. Yo no estoy tan convencido, ¿eh? Pie de página, de nuevo, animus provocandi, ¿no? Ese es el gran superclásico del análisis político argentino, es Torcuato Di Tella versus Juan Carlos Torre, ¿no? Torcuato Di Tella diciendo, bueno, es inevitable que se vaya a configurar en la Argentina como en la mayoría de los países, digamos, que evolucionan, se desarrollan políticamente. Tiene que haber un partido de derecha y un partido de izquierda, por eso el peronismo se va a partir a la mitad, los de izquierda van a ir a un lado y los de derecha van a ir al otro, y el radicalismo también se va a partir porque son dos engendros totalmente antinaturales, por lo tanto los progresistas radicales van a ir con los más de izquierda del peronismo y los que sean más de derecha radicales van a ir con los que sean más de derecha del peronismo, y así se va a constituir un sistema político sano. Esa es un poco la idea de Torcuato Di Tella. Que es un poco la idea del primer kirchnerismo, ¿no? ¿Quién es el primer ministro secretario de Cultura de Néstor? Torcuato Di Tella. ¿Cuál es el único texto en el que aparece algo como las ideas de Néstor Kirchner de refundar cómo funciona la política argentina? Es un libro de diálogo con Torcuato Di Tella. Y el primer kirchnerismo era claramente eso, romper, ¿no? Generar un partido de centro-izquierda, ¿no? Con diferentes vertientes para enfrentar a un partido de centro-derecha, entonces ustedes están allá. Bueno, la otra, digamos, la otra pata del Boca River es Juan Carlos Torre, ¿no? Que dice, no, esto, la Argentina no es así, el clivaje de la Argentina es peronismo, no peronismo. Olvidémonos de la izquierda a la derecha, porque... Entonces, como hay que pensar esto, es de manera diferente, no en términos de derecha e izquierda. Es peronismo y no peronismo. Y hasta ahora a mí me gusta más, yo estoy me gusta más la idea del análisis de Torre que la de Di Tella. Y entonces creo que, por supuesto, todo sirve para analizar la política, pero ¿cómo están? Si Juan Carlos Torre tiene razón, bueno, ¿cómo está cada uno de estos polos peronista y no peronista respecto a todas estas ideas de cómo pensar, cómo se piensa la política, ¿no? Entonces, en función de eso, creo que podría llegar a explicarse quizás un poco mejor, no sé, los problemas internos de Cambiemos, que no sé si son tanto problemas de derecha o de izquierda, sino de entender cómo funciona la política de otro lugar. O los problemas que tiene el peronismo, que si hay uno que es más de izquierda, no sé. Algo de eso seguro que hay, pero no estoy tan convencido que esa sea la clave interpretativa que nos pueda dar algo más de parsimonia para leer el diario. Para cerrar, volviendo a los partidos políticos, bueno, lo que estamos viendo es que, por supuesto, tanto en el polo peronista como en el no peronista hay crisis de los partidos y todos estos elementos que decíamos al principio, que forman parte de un contexto global de la dificultad de la representación, a lo que se suma la
digamos, los peligros de la polarización política y por lo tanto la grieta. Todo esto creo que es tremendamente nocivo, incluso en términos de lo que señalaba Marisa, de poder acordar algún tipo de desarrollo capitalista medianamente sustentable para este país. Pero en cualquier caso, los partidos políticos ya no tienen la capacidad de cumplir casi ninguna de las funciones que nosotros todavía les seguimos reclamando. Que todavía nosotros, los intelectuales que venimos a jornadas como estas, les seguimos reclamando. El futuro yo creo que es bastante negro en este sentido, pensando en la continuidad del sistema democrático, de las libertades que implica y los derechos que garantiza. Pero creo que estas raíces son muy profundas y que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para no pensar nuestras investigaciones a partir de nuestras posturas políticas, sino exactamente al revés. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? Lo escuchamos. Bueno, por un lado, que la política se abra más a la sociedad y que los mecanismos de selección de sus candidatos sean más abiertos y transparentes, está muy bien. Pero eso tiene algunas consecuencias que pueden ser negativas, ¿no? Es decir, cuando como oleada general los países deciden que no son más los dirigentes del partido en el cuarto del fondo, todos fumando, los que deciden las candidaturas, y se decida en elecciones abiertas, bueno, ¿es un avance democratizador? Sí, pero ojo, porque se acabaron los filtros, ¿no? Entonces, cualquiera que tiene recursos histriónicos y o económicos puede quedarse con la nominación de la candidatura presidencial. Eso es Trump, ¿no? Es uno de los argumentos centrales de este libro de estos profesores de Harvard que acaba de salir. Es un libro de divulgación, pero muy bueno, que se llama Cómo mueren las democracias, ¿no? Levitsky y Ziblatt. El tipo muestra, bueno, perfecto. Cuando la selección de las candidaturas estaba centrada en las oligarquías de los partidos, este tipo de personajes no llegaba a ser nunca candidato presidencial, ni mucho menos presidente, era más previsible. Entonces, ¿no? Como todo en la vida es el yin y el yang. Y nos metemos un poco más en esto de los sistemas electorales. Entonces, es mejor que todas las cuentas de los partidos, que las rendiciones de todos los partidos, que a ninguno les cierra, ¿no es cierto? Por supuesto, la rendición. Pero es mejor que sean transparentes y que los aportes sean... Sí, por supuesto, pero ojo que eso también puede tener consecuencias. El transparentismo absoluto, ¿no?
la boleta única, ¿no? La boleta única electrónica o la boleta única en papel. Bueno, sí, perfecto. Es un avance frente a el juego sucio de los partidos que se roban las boletas. Bueno, pero ojo, porque si los partidos políticos son algo deseable, no sé, es para discutir, pero si lo son, ¿es mejor o es peor que tengan incentivos institucionales para que puedan desarrollar capacidades organizativas que les permitan cumplir una serie de funciones que nosotros les estamos reclamando? ¿No? Entonces, bueno, te roban la boleta, bueno, desarrollá una organización, ¿no? Desarrollá una militancia, ¿no? Tenés un problema comunicacional, bueno, invertí en ideología y en transmitir esa ideología. Cuando todo se reduce a, digamos, la cuestión mera de la transparencia en la rendición de cuentas o en la selección de los candidatos, hay algunos perjuicios que después no nos gustan respecto de cómo funciona la mecánica de la democracia. Entonces, bueno, por supuesto que esto nadie tiene una respuesta de qué sistema electoral es bueno, qué tipo de selección de candidatos es bueno. No hay uno bueno. Lo que hay es, bueno, algunos tienen algunos beneficios y unos costos y habrá que elegir y bancarse los costos. Pero en cualquier caso, lo que no hay otra vez en la Argentina, en la dirigencia política, ni en la oposición ni en el gobierno mucho menos, es una discusión medianamente profunda sobre cuáles son las reglas que deberían ser más o menos aceptadas legítimamente para llevar adelante todos estos problemas. No existe. Entonces, bueno, yo creo que todas estas decisiones se toman sin mayor análisis. Bueno, es el dilema entre el corto plazo y el largo plazo, ¿no? Los políticos están, por definición, persiguiendo el corto plazo. Bueno, les va la vida en eso. Entonces el corto plazo y el largo plazo, ¿quién piensa? Los intelectuales, los científicos sociales no nos dan ni bola. Es complicado. Yo creo que cada caso merece sentarse a pensar muchísimo en una serie de consecuencias que son muchas veces imprevisibles. Claro, lo otro que pasa con cada una de estas reformas es que la reforma misma responde a la relación de fuerzas políticas que hay de quien está mirando el tablero y cree que en la próxima le va mejor con esa reforma realizada. Y eso también es parte, yo diría, de la política y de lo político. Ahora, ¿qué es lo que está fallando ahí? Que es la permeabilidad de los dilemas de la política hacia la sociedad. Porque ¿por qué está ese cambio llevándose a cabo? Me parece que si vos nos preguntás a nosotros es que no hubo una información acerca de qué objetivos tiene y de qué manera repercute, no en el partido que en este momento está en el poder o el que cree que aspira mejor al poder si esa reforma se concreta, sino qué está haciendo esa medida respecto de toda la regulación del sistema independientemente de quien esté ahí en términos de los equilibrios que deben garantizar las normas. Porque si la lógica es que como partido político aspiro a tener el Estado para hacer unas normas que me garanticen la permanencia lo más larga posible, no sé si eso es una construcción democrática, plural, amplia de las normas pensadas para todos. Acá hay algo de ingenuidad, pero me parece que tiene que pasarse por un tamiz en términos de qué significa para el sistema propiamente y después cómo se ven afectados los actores, los sujetos políticos. Me parece que la falla que está habiendo es una especie de separación entre lo que es la base social, la sociedad civil y la política entendida como una especie de estrato social, llamémosle, que se dedica a resolver los propios problemas, que puede ser la permanencia en los cargos electivos, cómo garantizar la permanencia en los cargos electivos. No sé si ese debe ser el objetivo del sistema, pero se entiende que hay una discusión que dar ahí en hacia dónde han ido yendo, porque creo que el proceso de degradación de la democracia tiene como trasfondo cuestiones estructurales que van pasando por fuera
de lo que es el sistema formal, digamos, que regula el sistema democrático. Pero por otro lado, también la degradación tiene que ver con cómo se han ido haciendo reformas llevados por intereses políticos muy cortoplacistas que a la larga terminan degradando el sistema para todos. Entonces, esa reflexión me parece que es la que está, que es más difícil de poner sobre la mesa y que es corrida permanentemente por el apuro, por los procesos, los ciclos electorales, por siempre la inmediatez, pero esa inmediatez es lo realmente político. O sea, es ahí donde hay que incidir. Y la pena es que esta sensación de que hay una casta política que se dedica a los problemas de la política y a ver cómo se consigue un cargo para encadenar con otro cargo, lo que hace es alejar a los buenos, a los que más saben, a los que por buenos sentimientos se acercan a la política y se produce una selección inversa, donde queda el que está dispuesto a jugar un juego que es un juego limitado. El viejo origen de los partidos ideologizados que tenían los afiliados en torno a un corpus ideológico, a una pertenencia, a una identidad construida, se ha roto y lo que queda entonces es esta otra dinámica. Y me parece que hay que recuperar algo de eso si vamos a seguir pensando el sistema democrático basado en los partidos políticos, porque si no es una entelequia. Estamos pensando un sistema basado en actores que no están, que no funcionan de esa manera y se le pone una cantidad de connotaciones que están en los buenos sentimientos de las personas que los miran, pero que en la realidad no pasa. Que quienes forman parte de un partido político tengan iguales condiciones como electores y como elegibles, no se cumple. La selección de los candidatos que llegan a los partidos no sigue la dinámica de la elección directa de la base social de esos partidos. Muy raro, en muy raras ocasiones, ¿no? Me parece importante, pero digo, no entenderlo como una cuestión normativa, sino como parte, como resultado de la lucha política también. Si les parece, no sé, vamos a... Bien, sí. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias, a ustedes. Alessandro. Gracias por estar aquí en esta ponencia.